Bienvenido a casa. Es un gusto tenerte aquí. Esta es la casa de Dios, donde habita su presencia. Su gloria fluye en la reunión de los santos. Sus ojos están abiertos, sus oídos prestan atención A la oración en este lugar. Un día en la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Somos parte de un propósito eterno. El diseño divino está en ti. Su voluntad para tu vida fue escrita antes de que nacieras. Recuerda, Eres hijo de Dios llamado a ser a su imagen y semejanza. creado para una vida extraordinaria, Llena del Espíritu Santo. saturada del amor de Dios. estás aquí para ser luz del mundo. Estás aquí para ser sal de la tierra. Y mostrar la grandeza de Dios en todo lugar. Con tus actos, Y tus palabras. Adora a Dios. Alaba su santo nombre. Exáltale porque Él vive. La iglesia siempre será tu casa. Bienvenido. 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 ¡Bienvenido! Bienvenido a Jesucristo, es la vida eterna. Bien, mis hermanos, en esta hermosa mañana de domingo, quiero recordar todo lo que hemos estado haciendo durante los últimos días. Y si usted no se ha dado cuenta, le invito a reflexionar conmigo un poquito. Ahorita hemos estado hablando de manera muy importante acerca de los últimos tiempos y hemos estado también platicando y enseñando acerca de la necesidad de tener un corazón cada vez más preparado para recibir al Señor. Las noticias a lo largo y ancho del planeta Tierra, en este sentido, dan un testimonio fehaciente de las profecías que se están cumpliendo velozmente en razón de lo que dice la palabra del Señor. Y habla también acerca de que cuando veáis, dice, que todas estas cosas están aconteciendo, sabed que el tiempo está cerca. Lamentablemente, muchas ocasiones en nuestra vida y en nuestra forma de caminar, vamos dejando rezagado lo más importante. Sin lugar a dudas, la vida que hoy vivimos no se compara a la vida que vivieron nuestros padres y mucho menos la de nuestros abuelos. Era una vida, sí, con trabajo, con necesidad, como siempre lo ha sido, pero de una u otra forma era una vida que tenía también compensación con mucho de la familia, con mucha unidad, con mucha comunión, alimentos más saludables, había más forma de hacer ejercicio, la gente se enfermaba un poco menos. Y ahora vivimos una vida llena de mucha tecnología que nos absorbe, que nos pide un exceso de pensamiento para estar analizando tanta información que hay, porque ahorita hasta para ir a comprar cualquier cosa tienes por lo menos que saber hacer una transferencia bancaria desde tu celular, meterte a la banca electrónica, meter passwords, inclusive tomarte una foto. Y hay personas que realmente no pueden con eso. Yo me he encontrado en unas ocasiones, no sé si a ti te ha pasado, que llegas al cajero y de repente hay una persona de edad avanzada y te dice, oiga, por favor, ¿me puede ayudar? Mire, es que yo no sé que tengo dinero ahí, pero no sé cómo sacarlo. Y entonces ya le pones la pantalla y él digita sus 4 números de clave, accede al dinero y muy agradecido te dice, la verdad, muchas gracias por su ayuda. Lo cual indica la diferencia de tiempo, de cultura, de educación y de muchas cosas. Y a donde quiero llegar con todo este razonamiento y este pequeño resumen es cómo estamos tú
en tu vida, en tu presente, en tu forma de caminar, en tu forma de amar al Señor, y qué es lo que está pasando en este momento en tu corazón. Porque si estamos hablando de tiempos difíciles, tendremos que hablar también de momentos decisivos en nuestras vidas para poder hacer un cambio que realmente te lleve a avanzar y a no quedarte estancado, porque el problema es ese. El problema es que estamos viendo la vida pasar y tu vida no cambia, tu vida no se transforma, tu vida no avanza. El mensaje de esta mañana lo he titulado Transformación en la tormenta, confía en el proceso. Todos hemos enfrentado tormentas en nuestras vidas, muchas veces momentos de dificultad, de incertidumbres, de dudas, de temor, vienen, te sacuden y prueban tu fe, te ponen de una manera en que quizás jamás pensaste estar, pero la verdad es que vienen y te sacuden. Quizás hoy estás viviendo una de estas tormentas o varias tormentas en paralelo, porque también ese es un efecto tremendo, hermano. A veces, como dice, no recuerdo el dicho, pero dice que cuando los males vienen no vienen solos, algo así dice el refrán, ¿no? A veces viene un solo problema, pero a veces viene 1, 2, 3 y 4, y los 4 se están trabajando al mismo tiempo sobre tu vida. Y cuando esto sucede, sientes que ya no hay una salida, y lo que quieres hacer es huir, retirarte, pero la Biblia te muestra que tú y yo, que te has entregado a Jesús y que formas parte de la iglesia de Dios, tienes un Dios todopoderoso, un Dios que de manera ilógica, de manera sobrenatural y de manera, ¿cómo llamarle?, extraordinaria, Él usa lo malo o lo que parece malo, en este caso tus pruebas y tus tormentas y tus dificultades, para hacer algo que se llama transformación y con ello fortalecer tu fe. Estaba buscando hace un momento en el diccionario la palabra trans. ¿Qué significa la palabra trans como una parte anterior a cualquier palabra? En el caso de transformación, la palabra trans significa cambio. Transformación es un cambio de forma, un cambio de pensar, un cambio del estado original a otro completamente distinto, que va a estar adaptado, adecuado y perfeccionado para lo que necesita en ese momento ser cambiado, y así puedas tú manejar el problema o la prueba que se te está presentando. Dios utiliza entonces las tormentas para transformarnos y para fortalecernos, pero en medio de esa situación tan difícil y que parece que no tiene final, que parece un bucle, es decir, un círculo que no tiene ni inicio ni final y que está dando vueltas y vueltas, Él te pide algo que se llama fe, que se traduce en confianza. ¿En qué? En el proceso, en que Él, eso que te parece malvado, nefasto y completamente irracional a ti, Él lo está usando y lo permite para moldear tu corazón, tu mente, tu espíritu, tu cuerpo inclusive, y llevarte de un punto A un punto B, de una situación donde eras un débil espiritual a un fuerte espiritual, de una situación donde parecía que no tenías la suficiente fe, ahora a tener más fe que antes, para que su propósito se cumpla en tu vida. Hoy vamos a explorar cómo a través de la tormenta Dios transforma nuestras vidas, fortalece nuestro espíritu y te lleva, escucha bien esto, a un nivel más profundo de confianza en Él. Estas palabras como me gustaron cuando las estaba yo colocando en el texto, a un nivel más profundo de confianza en Él. Bien, vamos a arrancar entonces con 4 puntos. El primero, en el mismo barco. Vamos a leer Jesús calma la tormenta, un texto por demás conocido, pero que necesitamos leerlo para poder estar en el contexto necesario. Marcos 4, 35 a el 30 hasta el 40. En aquel día, cuando llegó la noche, era de noche, no había luz, no había nada que iluminara, les dijo Jesús: pasemos al otro lado.
Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, es decir, se estaba inundando la barca. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? Es decir, con temor, con miedo. ¿Por qué tenéis miedo? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Por qué no tenéis fe? Y ahí termina esta historia, ¿no? Pero lo que llama la atención, y por la cual, hermano, yo seleccioné esto, es en el mismo barco. Los discípulos, 12 hombres experimentados en la vida, varios de ellos pescadores, otros no, pero sabían del mar, sabían de caballos, sabían de carretas, sabían de caminar largas distancias, sabían de andar en sandalias con una vara. Me comentaba, y hago un paréntesis, me comentaba una compañera de trabajo que fue ahora en sus vacaciones a esos lugares de allá de Jerusalén, donde hay una caminata, no recuerdo su nombre, y ella decía que cuando llegó allí, pues el clima es relativamente cálido, pero las sendas, es decir, lo que tenían que caminar, porque era un tour de varios días, tenían que aventárselo caminando. Dice, cuando llegas, pues tú tienes tus sandalias o tus zapatos de campo, y me di cuenta que no me servían para nada, tuve que comprarme otros. Y luego dice, no quería yo comprar el palo, ella le llamaba palo, pero se le llama cayado o se le llama vara, porque yo creí que no me iba a hacer falta, pero resulta que no podía yo dejar de no comprarlo, y lo tuve que comprar. Y me narra su experiencia, cómo prácticamente el dolor de piernas, el cansancio era tan fuerte porque habían subidas, bajadas, y ahora sí que el cayado tenía que soportar su peso y era indispensable para poder caminar. Entonces estos hombres eran hombres que tenían cualidades físicas interesantes, pero cuando llegó el momento de esta situación, hubo en ellos temor y miedo. Esta historia tiene un poder especial cuando entendemos este contexto. Los discípulos estaban con el Señor en el bote cuando comenzó una gran tormenta. Ellos tuvieron miedo, era de noche. Yo quiero que te imagines de noche, en la plena oscuridad, en un botecito. Por ahí había la ilustración, si me la pueden colocar, por favor. Bueno, ahorita mis hermanos de video van a poner la primera diapositiva, a lo mejor ya la pusieron. Pero imagínate ese bote con 12 personas y el Señor durmiendo en plena oscuridad. Y entonces se desata la tormenta. Lógicamente ellos no sabían qué hacer, ni siquiera los que ya tenían experiencia en pescar. Las olas azotaban la embarcación y el Señor estaba dormido. Desesperados los discípulos lo despiertan y le dicen lo que acabamos de leer: Maestro, maestro, despierta, ¿no te importa que nos estamos ahogando y que podemos morir? Esta historia nos enseña que aunque enfrentemos tormentas, el Señor está con nosotros en el mismo barco. Pero una persona que está durmiendo, aunque esté a tu lado, pareciera que no está, ¿verdad? ¿Cuántas veces te has acostado en tu cuarto con tu esposa y tú estás viendo el celular o ella está leyendo y uno de los dos se duerme, y el que está dormido nada sabe, y el otro que está despierto lo voltea a ver y dice: pues aquí está, respira, pero no puedo platicar, no puedo decirle nada, no le puedo recordar ningún pendiente, pero sé que ahí está. Y algunas personas sienten paz con eso. Mi esposa me decía: es que cuando tú no estás en la casa, tengo a veces temor. Y aunque no estés en el cuarto, estés en la sala o estés en la cocina, yo sé que ahí estás, y entonces estoy más tranquila. Bueno, a mí no me pasa eso, pero yo la entiendo, ¿verdad? Pero lo que quiero enmarcar con esto es precisamente que cuando la persona está a tu lado o está contigo, está donde tú estás, entonces se puede contar con esa persona. El Señor estaba dormido, sí.
y parecía que él no escuchaba lo que los discípulos le estaban diciendo. Pero la verdad es que Él nunca te abandona. De hecho, no te abandona desde el momento en que está contigo, aunque, entre comillas, esté durmiendo, aunque, entre comillas, esté en silencio. Él está contigo. ¿Y cómo está contigo? La única forma o la más poderosa forma que el Señor se dio para estar contigo, con el ser humano, con el hombre y con la mujer, es estar dentro de esa persona. Y la única forma de que de que el Señor pueda estar dentro de ti es por medio de su Espíritu Santo. Y la única forma de recibir el Espíritu Santo es cuando tú confiesas el nombre de Jesús para ser salvo y ser bautizado. Entonces, Él estaba con los discípulos, Él no los abandonó, su poder estaba allí porque Él era, como dice en Colosenses, Él era la imagen del Dios, Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, en Él radicaba todo el poder. Él estaba listo para actuar, pero ¿sabes qué? Actuar en el momento justo. Hermano, eso es un dolor de cabeza para nosotros. Hoy en día estamos acostumbrados a la rapidez, y lo veo con los jóvenes. Los jóvenes cómo se desesperan. Vienen y piden un café y quieren que el café prácticamente aparezca por arte de magia. Te mandan un WhatsApp y quieren que así, a como lo mandaron, inmediatamente tú les estés contestando. Yo creo que los que ya hablamos por teléfono somos los de acá, los de esta edad, un poquito ya mayorcitos. El teléfono es para hablar por teléfono, pero ahora no, el teléfono es para mandar mensajes, para hacer WhatsApp. Y curiosamente, ¿saben cómo se hablan ahora? Por audio. Agarran el WhatsApp y mandan un audio. Y a veces yo le digo a las personas, oye, ¿no te es más fácil hablar por teléfono? No, es que en el audio. Bueno, yo no digo que no funcione, está muy bien, es tecnología. Pero en razón de lo que estamos hablando ahorita, el Señor estaba allí y sabían que lo podían hablar en cualquier momento, pero Él iba a despertarse y Él iba a actuar en el momento justo, ni antes ni después. Las tormentas revelan cuánto confiamos en Jesús. ¿Creemos que Él es suficiente para calmarlas o creemos que Él es suficiente para llevarnos del miedo al valor? Dios usa esas experiencias para enseñarnos a depender de Él y a reconocer que Él es más grande que cualquier problema. Mira, hermano, Él estaba dormido, pero Él sabía lo que iba a pasar. Desde que Él se subió al bote, Él sabía, porque Jesús lo sabe todo, lo que iba a suceder minutos u horas después. Todo lo sabía Él. ¿Recuerdas el texto de Lázaro? Cuando Lázaro se murió, es similar. Lázaro se muere, llega el Señor, el que amas está enfermo, y el Señor le dice, vamos a quedarnos unos días más, un ratito más. Y no fue inmediatamente. Permitió que Lázaro se muriera. Y cuando llega le reclaman, Señor, si hubieras estado aquí. Y entonces el Señor dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y pasó algo que no se imaginaron que iba a suceder. Como los discípulos no se imaginaban qué era lo que iba a suceder. Ellos estaban perdiendo la vida. Ellos estaban a punto de morirse ahogados porque no había ni isla, ni pedazos de madera, ni había lanchas de rescate, ni había un Baywatch ahí en la playa esperando a ver y lanzarse para rescatarlos. No había nada de eso, y para colmo era de noche, pero el Señor estaba en el mismo barco, el Señor estaba en el mismo lugar, el Señor estaba cerca de ellos, pero actuó cuando era lo necesario, justo actuar, ni antes ni después. En ese ínter en que ellos estaban sufriendo, sacando el agua, arriando las velas, no sé, gritando y clamando, lo que sea, en ese momento sus vidas estaban siendo probadas, estaban siendo afinadas, estaban siendo llevadas al límite. Toda su fe fue puesta a prueba, sus capacidades emocionales y sus sentimientos fueron puestos a prueba, y en el momento necesario lo despiertan. El Señor se despierta y luego dice en el verso 39, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¿Te das cuenta de la diferencia de tiempos?
te das cuenta que el problema tardó demasiado tiempo, pero la solución fue rápida. Porque cuando el Señor actúa en el momento preciso, en el tiempo justo, Él actúa y bendice tu vida y te lleva a una bendición tan grande que entonces tu transformación realmente se lleva a cabo en su totalidad. No lo dice la Biblia de manera explícita, pero piénsale un poquito, ¿qué pasó con los discípulos después de que pasó esto? ¿Tú no crees que la fe de ellos fue afirmada? De hecho, en el verso 41 dice que tuvieron temor terrible y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Lo que hizo el Señor, hermano, fue algo extraordinario. No se había visto que nadie jamás reprendiera al mar y al viento y le hicieran caso. Cuando vieron eso, dijeron: no, este hombre es quien dice ser. Y entonces su fe aumentó. Le creyeron más a ese hombre. Vivían, comían y se movían en el pensamiento de este hombre. Las palabras que este hombre decía las creían, porque ya había un fundamento que había sido tirado por abajo de ellos para que vieran: no, hombre, si la tempestad es inútil para derrotar a este hombre, pues entonces este hombre tiene un poder extraordinario. Cuando lo vieron actuar, sanando, resucitando a Lázaro y haciendo muchas otras cosas, ¿tú crees que su fe no fue totalmente transformada y llevada a un nivel de excelencia poderoso? Sí, así fue. ¿Y sabes por qué? Porque lo iban a necesitar. Cuando el Señor muere, resucita y se va al cielo, y quedan ellos, los 12, ya con Matías dentro del grupo, y llegan al aposento alto y comienzan a orar, y viene el Espíritu Santo, y 120 son bautizados por el Espíritu Santo. Lo que empieza es una explosión del Evangelio en toda Jerusalén. ¿Qué movía a esos hombres a ser como fueron, con esa pasión y con esa ímpetu de poder predicar esta transformación que habían pasado? Sí, fueron 3 años difíciles para ellos, donde tuvieron que ser moldeados, pero el Señor lo hizo al final de cuentas. Así que, hermano querido, hermana querida, tú y yo estamos en el mismo barco. Jesús no está afuera de ti ni lejos de ti. Él está allí. No lo ves, te está llevando el problema, te está lastimando tu corazón, estás llorando lágrimas cada noche que te acuestas, tu espíritu desfallece porque no sabes qué hacer con el problema con tu esposa, con tu esposo, no sabes cómo lidiar con tus hijos, no sabes cómo pagar las deudas, no sabes cómo lidiar con tus enfermedades, y hay tantas cosas que en tu vida vienen cada momento, pero Él está allí, en el mismo bote que tú. No te ha abandonado, siempre ha estado contigo, pero Él va a actuar en el momento necesario. Ahora yo te quiero pedir y te quiero hacer reflexionar que, así como los discípulos, si hay algo en tu vida que tú necesitas arreglar, arréglalo rápido, para que el Señor pueda entonces avanzar en su proceso y te pueda bendecir. En el mismo barco. 2, confianza en Dios. José y sus pruebas en Egipto. Este pasaje está largo, no lo voy a leer, abarca del capítulo 37 de Génesis hasta el capítulo 50. La historia de José es un claro ejemplo de cómo Dios utiliza las tormentas para transformarnos, los problemas. José fue traicionado por sus hermanos, traicionado por sus hermanos. ¿Cuánto pesa una traición? ¿Cuánto duele una traición? ¿Cuánto lastima una traición? Y normalmente las traiciones vienen, aquí dicen sus hermanos, es decir, por las personas más cercanas a tu vida. José fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente en Egipto. Le pasó de todo al pobre muchacho. A primera vista parecía que Dios lo había abandonado. Pues claro que sí, ¿verdad? Él era hijo de papá, era la niña de los ojos de Jacob, era el consentido. Y de repente, de la noche a la mañana, todo se le vino abajo y cambió radicalmente su vida. De ser un
un joven, porque cuando esto pasó él tenía 17 años. ¿Tú te acuerdas a tus 17? ¿Qué estabas haciendo a los 17? A lo mejor ya estabas trabajando, a lo mejor todavía estabas en casa estudiando y tu papá y tu mamá te mantenían. Pero a los 17 estás todavía como medio arrancando la vida. Bueno, él a los 17 pasó de comer en la mesa a comer en el suelo, pasó de vestir ropas bonitas y olorosas a harapos y a estar sucio y a no bañarse, quién sabe durante cuántos meses, a estar encadenado, a ser un esclavo, a padecer y a sufrir. Muy probablemente José estaba más flaco que el flaco, ¿verdad? No lo sé, pero yo me quiero imaginar eso. Y entonces la historia avanza y le pasan muchas cosas malas. A primera vista parecía que Dios lo había abandonado, sin embargo, cada prueba que enfrentó fue parte de un proceso de preparación. Fue parte de un proceso de preparación. Escucha esto, hermano, es que esto es la clave de esta predicación. Años después, José no solo fue liberado, sino que fue puesto en una posición de gran autoridad en Egipto. Al reencontrarse con sus hermanos en Génesis 50, la historia comienza en el 37 de Génesis y termina en el 50. Él les dice: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Pero revisemos rapidito. Vendido a los 17 años en Génesis 37. Luego llega a la casa de Potifar. Potifar lo pone sobre su casa. Y luego la esposa de Potifar tuvo antojo corporal de José, lo quiere seducir. José dice que no, sale huyendo. Y esta esposa va, se queja con Potifar, le levanta un falso. Potifar lo mete a la cárcel. 2 años estuvo en la cárcel, sin deberla ni temerla. En la cárcel la historia dice que él se granjea el ánimo y el gusto del que cuidaba la cárcel, de tal manera que José prácticamente comenzó a ser el mayordomo de la cárcel. Luego suceden diversas situaciones donde él, por medio de la gloria de Dios y por medio de unas personas que habían caído en esa cárcel, él no adivina, sino revela el sueño a Faraón de algo que iba a pasar, y Faraón lo pone al segundo al mando de todo Egipto para poder racionar la comida, porque se venían tiempos de hambruna. Y al final, en esa hambruna, él se reencuentra con sus hermanos y con su papá, los salva, los saca de la tierra donde estaban muriéndose de hambre, los lleva a Egipto, y ahí comienza una nueva era para la familia de Jacob y los 12 hermanos, incluyendo a José. Desde que fue vendido a que se lleva a cabo el reencuentro, pasaron 17 años, hermanos. Pasaron 13 años, porque a los 30 años es que José se reencuentra con sus hermanos. 13 años. 13 años. Claro, una combinación de cosas malas y buenas, pero 13 años. Él no veía a su papá desde hace 13 años. Su mamá yo creo que ya había fallecido. Qué doloroso, hermano. A veces tú te quedas pensando: ¿cuánto tiempo va a estar la prueba sobre mí? ¿Cuántas veces me va a estar machaca y machaca y machaca los problemas y no salgo y no salgo y no salgo? ¿Te has hecho la pregunta famosa que a veces nos hemos hecho algunos de nosotros: ¿por qué a mí? ¿Te la has hecho alguna vez? ¿Por qué a mí? Pero si le preguntas a Job, el que la palabra de Dios menciona que le pasó algo terrible, podemos ver, hermanos, que no hay una respuesta para decir por qué a ti, pero lo que sí hubo fue tormentas, lo que sí hubo fue un proceso, y lo que terminó al final fue una enorme bendición. ¿Sí ubicas todo eso, hermano? Yo no sé, vuelvo a decirte, cuál sea el problema ahorita contigo, pero hay algo que se llama confianza en Dios. Confianza en Dios. Tu confianza en Dios hoy debe ser más fuerte que nunca. Los tiempos son terriblemente malos. La fe es cuestionada. La iglesia es criticada. Predicar a Cristo se ha convertido ahora en algo para burlarse, con tantas teorías humanistas, con tantos pensamientos sobre la explicación de cómo debe estar tu corazón y que debes de esforzarte
y de ser positivo y que yo declaro y yo declaro. ¿Saben, hermano, que eso de que yo declaro es un engaño terrible? ¿Has escuchado? Yo declaro que mañana va a suceder esto. ¿Sabes qué estás haciendo con eso de yo declaro mañana va a suceder esto? Está diciéndole, Dios, yo no sé cuál sea tu plan, yo no sé cuál sea tu pensamiento, pero yo lo que quiero es esto y no me importa si tú no me lo concedes, porque si no me lo concedes es porque algo tienes tú para mí. No me importa, yo lo declaro. O sea, lo que haces es que sacas a Dios de la ecuación, sacas a Dios de tu sistema, sacas a Dios del propósito que Él quiere hacer contigo. Pero estamos llenos de esa filosofía totalmente satánica, totalmente falta de propósito, y haces a Dios a un lado, y entonces el hombre toma el control y la parte central del proceso y dice, yo voy a gobernar mi propio proceso y voy a hacer lo que yo quiera hacer en el momento en que yo lo quiera hacer. Cuando Dios está trabajando desde el cimiento, desde la raíz, está moldeándote. Y hermano, moldear duele. Duele mucho moldear. Si tú, como en el ejemplo del alfarero, si tú fueras cerámica y llegara el alfarero y cuando toma la cerámica la aprieta, la estira, la extiende, le mete el rodillo, luego le mete una herramienta para cortarla y luego le da vueltas y luego la pinta y luego la mete al horno para que esa vasija, esa taza, ese plato o la artesanía que él está haciendo pueda ser endurecida, pueda estar totalmente lista para recibir los líquidos calientes, para que pueda soportar el maltrato, para que pueda soportar el jabón, la fibra, pueda soportar las comidas ácidas. Pero para llegar hasta allí tiene que pasar un proceso esa artesanía. Y si tú fueras la artesanía, te dolería todo ese proceso. Que te apretaran, que te estiraran, que te encogieran y que te metieran al fuego, pegarías de gritos, pero al final terminarías siendo una hermosa artesanía con colores bonitos y lista para servir al propósito con el cual fuiste diseñado. Confianza en Dios. En medio de las tormentas de injusticia, soledad y desesperanza, José confió en Dios. Su transformación ocurrió a lo largo de años de prueba, mientras aprendía a depender de Dios y a ser fiel en cada circunstancia. José se convirtió en alguien capaz de liderar y bendecir a toda una nación gracias, y escucha bien, a que permitió, es que esta es la clave, permitió que Dios lo moldeara a través de cada problema, a través de cada situación difícil. José lo permitió, él no salió huyendo. Curiosamente, cuando tuvo el poder y era el segundo después de Faraón, pudo haber tomado una carreta, un caballo y haberse ido a ver a Jacob y a sus hermanos, pero no lo hizo y lo podía hacer. Pero él se mantuvo en el propósito de Dios. Esta historia nos enseña que aunque no entendamos el proceso, Dios utiliza cada experiencia dolorosa para prepararnos para su propósito. ¿Tú no crees que en el tiempo en que José estuvo en la cárcel, él no tuvo el tiempo para conocer la mentalidad de los que estaban allí? ¿Cómo piensa la clase baja? ¿Cómo pensaban las personas que habían entrado allí? Algunas porque se lo merecían y otras como él que eran inocentes. Él pudo convivir con el pueblo, pudo saber cómo pensaba el pueblo, qué pensaban de Faraón, cómo lo tenían conceptualizado. Y cuando él sube al poder, él sabía todo eso. Le sirvió para poder gobernar, liderar y para poder ser una persona que repartía los alimentos, inclusive bendecir a otras naciones que no eran de Egipto, como en el caso de Jacob. Confianza en Dios. Tercero, dependencia de Dios. Pablo en la prisión, Filipenses 4 del 11 al 13. Lo voy a leer rapidito porque me gustó ahora que lo busqué hace rato. A ver si lo ponen en pantalla, por favor, Filipenses 4. Pon desde el 10, por favor. Un verso antes. ¿Lo tienes? 10. Filipenses 4:10. Gracias. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos. Es decir, Pablo está diciendo, ustedes me tenían descuidado.
Ok, ya lo entendí, pero yo me gocé en el Señor porque ya ustedes se han acordado de mí. De lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. O sea, les faltaba el tiempo para acordarse de mí, que estando yo en prisiones, en cárceles y viajando de ciudad en ciudad hasta que yo llegué a Roma, ustedes no se habían acordado de mí, que yo necesitaba asistencia de ustedes. No lo digo porque tenga escasez. Hermano, ese es un juego de palabras. Él tenía escasez, claro que la tenía, pero él dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, sí. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y luego viene ese texto que te sabes de memoria: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ese texto, sin un contexto, es un pretexto. Ese texto viene como la parte final, como la conclusión, después de reconocer que él padecía necesidad, que se habían olvidado de él, que él estaba en prisión, que él estaba en necesidad económica, física, alimentaria, de vestido, de compañía para platicar con alguien. Todas esas eran las necesidades de Pablo, pero él dice, he aprendido a contentarme en lo poco y en lo mucho. Es decir, Dios ha moldeado mi corazón, mi mente, mi cuerpo y mis capacidades de ser un hombre importante en Jerusalén, enseñado a los pies de Gamaliel, un hombre que he experimentado y que hablo varios idiomas, que soy educado, que soy de la religión farisea, o era de la religión farisea, un hombre importante en mi ciudad, y que ahora estoy como un vil delincuente en este problema, yendo de ciudad en ciudad hasta llegar a Roma para exponer mi caso, que es un caso donde yo soy inocente solamente porque abrí la boca y prediqué a Jesús. Eso es todo el problema de este asunto. Pero ¿saben qué? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces él narra y llega hasta ese punto. Él dependía de Dios. Pablo comprendió que su sufrimiento no era en vano. En medio de esta tormenta aprendió a depender completamente de Cristo, quien le daba fuerza y poder para soportar. Una clave del moldeo, del proceso, de la tormenta y del problema, hermano, es soportar. A lo mejor tú no sabes por qué estás como estás en este momento. No lo sabes, no lo entiendes. Y le preguntas a Dios y Él no te contesta. Con toda esta explicación que estoy tratando de dar en esta mañana, es para que no tanto te preocupes por la razón por la cual te está pasando esto, sino que puedas entender que la razón, cualquiera que sea, tiene un propósito. Pero mientras que ese propósito te es revelado, soporta. Soporta. No es fácil. Se te quiebra el espíritu. El corazón se te encoge. Te sientes solo. Y estás luchando y a veces no sientes como que no avanzas. Pero el Señor te llama, soporta un poquito más. Ya vengo. Ya estoy, ya casi. Aguanta un poco más. El proceso tiene que ser completado. Pablo lo entendió. Pablo nos muestra que en la tormenta podemos encontrar paz sobrenatural y una fortaleza que solo vienen de Dios. La prisión, en lugar de destruirlo, lo transformó y lo hizo aún más fuerte en la fe. ¿Has leído las cartas paulinas? ¿Sabes que el Nuevo Testamento está mayormente escrito por el apóstol San Pablo? Mateo escribió un poquito, Lucas escribió otro poquito, Judas otro poquito, Juan otro poquito. Pero Pablo fue un escritor prolífico. Y Pablo puede decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claro, lo podía decir con todas las credenciales del mundo. Si alguien lo podía decir, era él.
¿Qué tanto estás dependiendo de Dios hoy? ¿En dónde pones tu dependencia y tu esperanza? ¿En el dinero, en la salud, en tu familia, en tu trabajo? ¿En dónde radica tu peso de fe? ¿En dónde está? ¿Dónde está tu punto de equilibrio? ¿Dependes de Dios o depende de todo lo demás? Estamos, hermanos, viendo hombres que la pasaron terrible, pero vencieron. Y por último, nuestra fe. Nuestra fe, dice el apóstol Pedro, me faltó Pedro, Pedro también escribió, y aunque escribió poquito, Pedro escribió unas tremendas cosas. En 1 de Pedro 1, 6 al 7, Pedro dice: por lo cual ustedes se alegran, porque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego. Pedro, ¿quién era Pedro? Hombre, Pedro estuvo al lado del Señor los 3 años, fue seleccionado directamente por el Señor pasaba, no, perdón, creo que a Pedro lo llamó su hermano, estoy equivocado. Pedro fue recomendado por su hermano, pero bueno, Pedro llegó a ser parte de los discípulos del Señor. Pero Pedro estuvo en la transfiguración, Pedro fue el que caminó sobre el mar, y Pedro fue el que le cortó la oreja al siervo del sacerdote. Era un hombre apasionado, un hombre que amaba a Jesús, defendía a Jesús, pero en el último momento flaqueó. Me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante 2. No, no lo haré. Y lo hizo. Salió, lloró amargamente por haber traicionado a su maestro, a su amigo, a su Señor. Luego el Señor regresa después de que resucita, lo habla y le dice: Pedro, ¿me amas? 3 veces. Y a la tercera Pedro le dice: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas. Y entonces Pedro se convierte en un pilar de la iglesia primitiva, se convierte en un baluarte y comienza una predicación exponencial como nunca lo había hecho en su vida. Las primeras páginas del libro de Hechos de los Apóstoles hablan de no un Pedro timorato, amedrentado, miedoso, sino habla de un Pedro poderoso que se levanta, predica, se convierte en 3,000 personas, se bautizan 3,000 personas, se añaden a la iglesia 3,000 personas y comienza un movimiento cristiano impresionante, como nunca se había visto, por un hombre llamado Pedro, que había sido transformado en medio de la tormenta, que había sido moldeado en el proceso, que había sufrido terriblemente en su corazón, que fue perdonado, que fue restaurado, pero que no se quedó quieto. ¿Cómo se prueba el oro? Con fuego. ¿Alguna vez te has quemado cuando estás calentando una tortilla en la estufa? ¿Qué pasó cuando te quemaste? ¿Te reíste? ¿Gritaste? ¿Dijiste una grosería? ¿Culpaste a todos los que estaban a tu alrededor? O cuando una sartén es colocada con el mango en la hornilla y luego la voltean y tú llegas y la agarras y ¡wow! ¿Te ha pasado eso? Imagínate ser totalmente metido en fuego y fundido. El oro está en un estado sólido, pero ese oro o esa piedrita o esa pepita de oro que es encontrada como mineral, la toman y la ponen en un lugar que aguante el calor, es sometida a una presión terrible, es totalmente derretida. ¿Y sabes por qué? Porque las impurezas se van a ir al fondo y lo que está bueno queda arriba, y lo que está, ahora sí que es el oro puro, lo sacan y lo ponen aparte y con él hacen lo que tienen que hacer. Pero dolió, tuvo que ser así. Dios compara tu fe con el oro, al igual que el oro que es purificado al pasar por el fuego, tiene que ser fortalecida, probada, y la tormenta lo que hace es que saca a la luz precisamente lo malo. Lo grosero lo saca, lo orgulloso te lo quita, lo expone, lo mal hablado y lo mentiroso, cuando viene la tormenta, ahí se ve. Y entonces tienes que venir de rodillas y decirle: Señor, purifícame, límpiame, quita lo que no va acerca de mí. Hay que aprender a soltar. Qué difícil es soltar. Soltar la molestia, soltar el pasado,
soltar la herida que te está lastimando y que no cierra. Pero solo lo vas a poder soltar con la ayuda de Dios. Puedes tomarte todas las pastillas y todos los tranquilizantes que te quieras tomar, pero eso no es un problema de mente, es un problema de espíritu. Y el espíritu solamente lo arregla Dios. Concluyo. Las tormentas de la vida pueden parecer abrumadoras, pero son una oportunidad para experimentar una transformación genuina que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Cómo enfrentarte a una tormenta? Cuando te enfrentas a una tormenta, tenemos dos opciones. Primera, permitir que el miedo te paralice y se apodere de ti. Y la segunda es confiar en el proceso de Dios. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer con tus tormentas? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a huir o las vas a enfrentar? Recuerda que al igual que los discípulos en el bote, Jesús está siempre contigo. Él nunca se ha apartado de ti. Aunque sea difícil tu proceso, Dios tiene un propósito y nunca lo ha dejado de tener. Él te va a transformar, te va a hacer fuerte, te va a hacer una persona más tolerante, más paciente, más madura espiritualmente. Dios nunca te abandona en la tormenta. Él la usa para moldear, fortalecer tu carácter y llevarte de menos a más. Así que si hoy estás en tormentas, alégrate, porque Dios está trabajando contigo. El Todopoderoso se ha tomado un tiempo de todo su universo y de todas sus responsabilidades y se ha fijado en ti. Y te ha dicho, a ver, sí, tú, ven, a ver cómo estás. Ok, hay que arreglar esto. A ver, metámoslo al proceso. Y en el proceso llorarás y sufrirás, pero cuando salgas del proceso será para la honra y gloria de su nombre. El Señor te bendiga. Bienvenido a casa. Es un gusto tenerte aquí. Esta es la casa de Dios, donde habita su presencia. Su gloria fluye en la reunión de los santos. Sus ojos están abiertos, sus oídos prestan atención A la oración en este lugar. Un día en la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Somos parte de un propósito eterno. El diseño divino está en ti. Su voluntad para tu vida fue escrita antes de que nacieras. Recuerda, eres hijo de Dios llamado a ser a su imagen y semejanza. creado para una vida extraordinaria, Llena del Espíritu Santo. saturada del amor de Dios. Estás aquí para hacer luz del mundo. Estás aquí para ser sal de la tierra. y mostrar la grandeza de Dios en todo lugar. Con tus actos Y sus palabras. Adora a Dios. Alaba su santo nombre. Exáltale porque Él vive. La iglesia siempre será tu casa. Bienvenido. 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 ¡Bienvenido! Bienvenido a Jesucristo, es la vida eterna.